Dios te bendiga, estás en tu programa Mujer Renovada, el programa para la mujer que desea conocer más de su amado Señor. Pertenecemos a Ministerios Elim Central Los Ángeles bajo la cobertura de Pastor Jorge Fuentes. Te hacemos una invitación para que escuches estos temas maravillosos para nosotras las mujeres que estamos necesitadas de esta palabra de libertad, de restauración, de sanidad que Dios ha dejado para nuestras vidas para que podamos crecer como hijas de Él. Y te invitamos a que te quedes con nosotras para escuchar este interesante tema que hoy tenemos, que vamos a seguir compartiendo con ustedes para edificarnos mutuamente. Así es, aquí estamos con las hermanas, ¿verdad? Amén. Compartiendo ahorita en nuestro segundo segmento. Amén. En el cual estaremos dando, si damos frutos, muchos frutos, probaremos que somos discípulos. Es bien importante que demos muchos frutos. Saben que yo voy a leer primero el versículo, de ahí voy a dar una pequeña introducción. Dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Amén. Me llama un poco la atención ahí donde dice que en esto es glorificado el Padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en realidad cuando decimos al Señor, glorifico tu nombre, Señor? Eso es bien importante que nosotros podamos observar, ¿verdad? ¿Qué es lo que de verdad nosotros estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podríamos dar ese fruto para probar que somos discípulos? Y usted me trae, hermana, ¿qué es ser un discípulo? Sí, por favor, lo da, porque esta es parte de la introducción nada más. Todavía no vamos a desarrollar. El Señor es bien lindo y quiere hablarnos bien intensamente. Amén. Este día, Gloria a Dios. ¿verdad? Por el amor que nos tiene, porque Él quiere que seamos sus discípulos, sus verdaderas discípulas, sus verdaderas siervas, porque eso conlleva el ser discípulo, sí. Ser verdaderas siervas, ser verdaderas adoradoras, así es. Ser verdaderas hijas. Por favor, hermana Flor. Amén. Dice que la palabra discípulo, amadas hermanas, viene de la palabra matete, en griego, que quiere decir estudiante, alumno, aprendiz, o lo opuesto a un maestro, ¿verdad? A veces nosotros venimos a la iglesia, y yo quisiera comentarles esto, y pensamos, bueno, discípulos solamente son aquellos que enseñan la palabra, son aquellos que llevan palabra a otros lados, pero no, amada hermana. Discípulo es aquel que ha decidido seguir a un maestro y quiere aprender de las enseñanzas de ese maestro. Por eso nosotras estamos acá porque somos discípulas, no somos solamente maestras y el Señor así en su misericordia quisiera verlo, sino somos discípulas porque las primeras que debemos de ser enseñadas somos nosotras para poder transmitir. Entonces, si tú ya recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú le estás diciendo, Jesucristo, tú también eres mi maestro. Y cuando tú le dices que es tu maestro, tú quieres aprender de lo que él enseña, como hacían los 12 discípulos cuando andaban con él, oyendo cada enseñanza del Señor. Pero no solamente la escuchaban, sino también tenían que llevarla a la vida cotidiana y práctica. Entonces, eso es lo que significa ser un discípulo. Tú eres un discípulo. Si tú estás sentada ahí tras esta pantalla escuchando lo que mis amadas hermanas y yo por misericordia del Señor te mostramos a ti a través de la palabra de Dios, te enseñamos a ti a través de la palabra del Señor, tú ya eres un discípulo, tú eres un alumno, tú eres un aprendiz, no de hermana Margarita, no de hermana Nikki y no de hermana Flor, sino del hermano mayor, ¿verdad? Nuestro amado Señor Jesucristo, porque es palabra de Él la que te enseñamos. Entonces, eso es lo que es un discípulo. Así es, y eso es bien importante, ¿verdad? Que el discípulo se caracteriza por ser enseñado, no por querer enseñar. Si tú en realidad quieres ser enseñada, automáticamente vas a poder enseñarle a tus hijos. Aleluya. Automáticamente vas a poder enseñarle a tu familia. Pero tenemos que dejarnos enseñar. Amén. Yo sé que tal vez cuando oyeron el punto, hermana Margarita, que dice, los discípulos, no es solo para aquel que tiene el privilegio de que da un discipulado, que va a enseñar, que tiene, en muchos lugares dicen que son células, pero no son discipulados, ¿cómo es? Discipulados. Discipulados, perdón. Sí, y no es así. Es para todo hijo de Dios. Amén. Tenemos que ser enseñados, que nuestro anhelo en nuestro corazón este día empiece a decirle al Señor Jesús, enséñame,
quiero ser tu discípulo. Amén. Quiero ser tu discípula. Y que cuando empecemos haya ese anhelo en nuestro corazón verdadero de ser enseñado. Amén. ¿Por qué? Porque la mayoría de hoy en día quieren nada más el ir a enseñar. El Señor ya nos da un don, ya nos da, y ya solo queremos que el don, y ya nos despreocupamos de ser enseñados. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida, que aprendamos de Él. Queremos ser discípulas, que aprendamos de Él. Así es. Que no nos preocupemos de aprender de este libro, de otro libro. No, que aprendamos de su palabra a través del Espíritu Santo. Amén, amén. Si aprendemos de Él, van a haber cambios en nuestros Amén. hogares. Así Ya no es. van a estar nuestros hogares en decadencia. Amén. Es que lamentablemente hoy en día los hogares están en decadencia. ¿Por qué? Porque no ha habido una disposición verdadera a ser discípula de Dios. Y el Señor hoy nos está diciendo, si queremos dar frutos, tenemos que ser Amén. discípulos. Tenemos que aprender. Hermana Margarita, también usted tiene que compartir. Amén. Sí, realmente eso era mi mentalidad antes. Comparto con ustedes un poquito. Yo pensaba, ¿verdad?, que las discípulas o los discípulos, ¿verdad?, que solo eran aquellos que pues realmente no era nada para mí, ¿verdad? Pero ya entrando a la palabra, ¿verdad? Y pues con la ayuda del Señor, Dios en su misericordia, Amén, amén. porque no todos estamos en un momento que pecamos y pues es difícil decirlo, ¿verdad? Pero Dios puede obrar en nuestras vidas. Amén. Si verdaderamente lo creemos, lo aceptamos, Amén. ¿verdad? En nuestras vidas. Yo les voy a leer un poquito de lo que Jesús le decía a sus discípulos. Nos vamos a trasladar un poquito anteriormente y cada uno lo toma para uno mismo, ¿verdad? Amén. Que Jesús dice, Jesús le dijo a sus apóstoles, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el cultivador. Todo sarmiento en mí que no lleva fruto, Él lo quita, y todo el que lleva fruto, Él lo limpia, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Permanezcan en unión conmigo y yo en unión con ustedes, así como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo a menos que permanezca en la vid. Asimismo tampoco pueden ustedes a menos que permanezcan en unión conmigo. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Me imagino en ese momento, hermana Nikki, qué pensaban, ¿verdad? Los apóstoles tenían que aceptarlo, ¿verdad? De esa manera lo podemos recibir, yo lo tomo para mí, ¿verdad? Amén. Que como el Señor está con nosotros si nosotros nos conectamos a Él, ¿verdad? De esa manera nosotros podemos probar que somos discípulos del Amén. Señor. Exactamente, y algo que dice en todo el versículo que usted está leyendo. El versículo dice permanecer. Siempre hay 2 llamados o 3 llamados a permanecer. Así Para es. que nosotros podamos ser discípulos. Amén. Permanecemos, que permanezcamos firmes, que no estemos meneándonos para acá, meneándonos para allá. Permanecer, ¿por qué? Porque si crecemos en conocimiento de Dios, daremos fruto, hermana Margarita. Amén. Una flor. Hermana Flora, Ya nos cambió los nombres. pero son mis hermanas. Amén, Amén, aleluya, amén. eso es lo importante, ¿verdad? Amén. Yo al leer ese versículo de Juan 15:8, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención porque dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, lo sorprendente de eso, yo les compartí a ellas fuera de cámaras, es cómo Jesús viene, ya tiene 3 años de andar con aquellos 12 hombres y les dice esto, ¿verdad? Que si muestran fruto, ¿verdad? Entonces van a glorificar al Padre y así realmente son sus discípulos. Entonces yo digo, los discípulos se han de haber quedado pensando, bueno, ya hemos andado casi 3 años con Él y todavía nos están diciendo que no somos verdaderos discípulos. Eso quiere decir que nos falta algo. Amén. Se han de haber puesto a pensar, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Verdad? Y entonces Jesús lo que les estaba dando a entender a estos 12 hombres es, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, mis alumnos, mis aprendices, tienen que dar fruto, pero del fruto que obra cuando la semilla de la palabra cae adentro y ustedes permiten que cae, como dice Santiago, ¿verdad? Que reciben la semilla de la palabra con mansedumbre, con humildad. Entonces, si reciben esa semilla con humildad y entra dentro de ustedes, entonces van a poder dar
esos frutos que van a glorificar a mi Padre y entonces van a probar realmente que son mis alumnos, que son mis aprendices. Porque Jesús, no sé, amadas hermanas, si ustedes cuando leen el Evangelio nos damos cuenta, Él viene y se muestra que Él siempre glorificaba al Padre. ¿Cómo? A través de lo que Él hacía en su vida. No solamente lo que decía de su boca, sino lo que Él hacía cuando andaba caminando en medio de las personas. Entonces, ¿cómo realmente Dios nos va a probar a nosotros que somos sus verdaderos discípulos, sus verdaderos aprendices, sus verdaderos alumnos? A través de lo que hacemos en nuestro diario vivir. No solamente dentro de la iglesia, no solamente cuando los hermanos están alrededor, o cuando estamos en el privilegio, sino cuando estamos a solas, cuando nadie nos está viendo más que solo Dios nos ve, cuando estamos en nuestra casa. ¿Qué clase de esposas somos con nuestros esposos? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos, verdad? En eso es donde nos van a probar si realmente somos verdaderas discípulas del Señor. Así es, y es bien interesante, ¿verdad? Que si somos discípulas, crecemos en el conocimiento de Dios y damos fruto. Aleluya. Ahí es donde se va a ver. ¿Por qué? Porque estamos siendo enseñanza. Acordémonos que la discípula es enseñar. Amén. Entonces Amén. vamos a crecer en el conocimiento y vamos a dar el fruto. Colosenses 1:10 dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y el conocimiento verdadero de la voluntad del Señor es de caminar cerca de Él. Amén. Estar a la par de Él. Eso es lo que nosotros nos va a hacer que nosotros podamos entonces hacer las cosas conforme su voluntad. Amén, amén. De otra manera no. ¿Por qué? Porque aquí Pablo destaca que el conocimiento en sí mismo es vacío. Eso no quiere decir que yo te diga, oh no, ya no estudies, ya no te prepares. No. Es necesario que nos preparemos como mujeres. Amén, amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ayudarle a nuestros hijos en sus estudios. Entonces eso es bien importante. Pero que no nos olvidemos que ese conocimiento es vacío, ese conocimiento es terrenal, ese conocimiento no nos va a llevar a acercarnos a Dios y dar ese fruto que Él espera que nosotros demos. ¿Por qué? Porque nos ha dado su Santo Espíritu. Así Es que ese es lo tremendo, que seamos conscientes de que Él nos ha dado su Espíritu y que por su Espíritu entonces vamos a estar dando esos frutos, de los cuales nos vamos a estar dando ese conocimiento que tenemos de parte del Señor. Así es. Ese conocimiento que tenemos a través de la palabra. Porque dice que para que algo tenga valor debe de conducir a un cambio de vida, a una correcta manera de vivir. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento de Dios, vamos a dar un cambio de vida. Vamos a caminar correctamente. Ya no podemos caminar todas chocas, ¿verdad? Como que estamos borrachas ahí, todas así. No, hoy va a ser, pero llenas del Espíritu, que esa es una diferencia, porque eso nos va a hacer caminar correctamente. Eso es primordial para nuestra vida. Y fíjese que algo bien importante, porque la oración que Pablo le daba aquí, hacía por los colosenses, tiene dos dimensiones. Una, que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de la sabiduría y el entendimiento espiritual, y la otra, que llevaran en toda buena obra al crecer en el conocimiento del Señor. O sea, todo viene en el Señor, y eso es lo primordial. Eso nosotros tenemos que tener esa seguridad y esa certeza, que de verdad lo que nosotros estamos recibiendo venga de parte. Hoy hay muchos vientos de doctrina, hay tantas cosas que hablan por internet, que hablan por la televisión, que hablan todo medio de comunicación, que es conocimiento humano, que no viene de lo alto. Nosotros tenemos que llenarnos de lo que viene de lo alto para poder dar ese buen fruto. Hermana Margarita. Amén, amén, así es, hermana, nosotros tenemos que estar conectados, ¿verdad? Dice, solo crecemos y damos frutos bajo un fundamento de gracia. Cuando vivimos a los pies del Señor, si fuimos personas con pensamientos malos, o personas que no hay nada bueno en nosotros, o tal vez solo algunas áreas en nosotros, las cuales el Señor podría reparar.
No hay nada imposible para el Señor, ¿verdad? También debemos tomar en cuenta que solo por la gracia de Dios es que Él nos puede reparar, pues Él en su infinita misericordia nos ama, nos perdona, a tal punto que nos repara y nos limpia, Amén. como lo dice en la palabra, ¿verdad? Y si nosotros escudriñamos su palabra día a día, su palabra crece en nosotros y produce fruto en nuestras vidas, a tal grado que nos rescata de la muerte y del pecado, dándonos vida en abundancia. Para que eso suceda, también debemos orar constantemente para que seamos llenos del conocimiento, y Dios nos dará la sabiduría e inteligencia para poder entender su palabra. Lo que decía hace un momento, para mí, ¿verdad?, era muy difícil. Yo no me podía creer, pensar que yo podía ser un discípulo del Señor. Pero dice aquí que si nosotros nos aferramos a su palabra, nos pegamos a su palabra, nos pegamos al Señor, y no solo eso, sino que orando constantemente tenemos comunión con el Señor, Dios renueva nuestra mente, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia para que nosotros, por medio de nosotros el Señor, nosotros podemos hablar de su palabra, y de tal manera nosotros estamos siendo discípulos del Señor. Tengo también en Colosenses 1:6, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo y fructifica y crece, como también en vosotros el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Wow, qué bonito ese versículo, porque dice el día que oísteis, que conociste. Eso es un llamado para toda aquella que está ahorita oyendo. Amén, y para ti que ya conoces del Señor, lo que nos está diciendo. Amén. Dice que la gracia de Dios es en verdad en nuestra vida, en ese momento. Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces podremos dar luz, daremos frutos de luz. Así es. ¿Verdad? Y eso es maravilloso. Y tal vez va a decir fruto de luz, nunca había oído de los frutos de luz. Pero Efesios 5:9 dice esto: porque el fruto de luz consiste en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Y es bien importante observar esto, porque una vez más se nos habla de otra responsabilidad, que como hijos de Dios es dar la evidencia de esa luz que ilumina nuestras vidas. ¿Qué luz estamos dando? Eso es bien importante. Y este versículo también nos habla de esas 3 cualidades del fruto de luz. Hermana Flor, por favor. Así es, ¿verdad? Habla de la justicia, habla de la bondad y habla de la verdad. Pero a mí me llamaba la atención porque ¿quién era el que mostraba estas 3 cualidades, amadas hermanas? La bondad, la verdad y la justicia. El Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús, Él se presentó a sí mismo como la luz para todos nosotros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hay un árbol que da fruto, si nosotros venimos y le cubrimos y le ponemos completamente sombra, ¿qué es lo que sucede? No puede producir esos frutos buenos, sino que le hace falta la luz del sol, y entonces empieza a morir, a decaer. Los frutos empiezan a ponerse como agrietados, como así como ¿cómo se dice? Arrugaditos, perdón, y empiezan a perder el sabor que tienen dentro de ellos. Entonces, igual somos nosotros. Si el fruto que tú tienes, porque el Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí, y ya nosotros ahora podemos mostrar a los demás que llevamos ese fruto del Espíritu, que como decíamos está reflejado en las 8 virtudes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros los queremos esconder y no sacarlos porque tal vez nos da pena, porque tal vez nos creemos que no podemos ser, como decía hermana Margarita, el discípulo que Cristo quiere que seamos, los estamos escondiendo, los estamos poniendo en un lugar oscuro y no van a ser buenos. Dios quiere que tú saques a la luz lo que hay en ti. Dios ya puso en ti, por medio del Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Entonces tu vida va a mostrar esos espíritus de luz, que es como los que mostraba el Señor Jesucristo: la bondad, la justicia y la verdad. Él mostraba bondad hacia los demás, podía ser amable con los demás. Él mostraba justicia a los demás. ¿Por qué? Yo siempre me pongo a pensar, merecíamos la muerte como pecadores, pero Él vino y nos salvó de esos pecados. Él pagó por eso. Si Él realmente hubiera sido justo con el razonamiento del humano, nos hubiera eliminado. Amén. Pero Él no era justo en el razonamiento humano. Por eso a veces cuando nosotras como mujeres decimos, especialmente cuando con nuestros esposos venimos y decimos, sí, pero es que él me trata mal, por eso yo soy así, y no es justo que él sea así.
pero tampoco era justo para el Señor Jesucristo morir por nosotros. Mas sin embargo, Él murió por ti, por mí, y resultó que de esa manera nos hizo justos a nosotros, porque su sangre recayó sobre nosotros al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y verdad, ¿por qué? Porque Él venía a hablar la verdad, sacaba la luz va muy ensamblado con lo que es la verdad, porque lo que es mentira es oscuro, pero lo que es verdadero es luz. Amén. Se ve a claridad. Entonces por eso debemos de dar estos frutos de luz también. Así es, y de hecho la palabra dice, ¿verdad?, que nosotros somos luz, y que si nosotros luz, las tinieblas van a huir de todo donde nosotros lleguemos. Pero qué triste es que en vez de que las tinieblas se vayan, las tinieblas no se vayan. Eso es verdaderamente triste. Eso quiere decir que nosotros no estamos dando frutos de luz, y eso es bien interesante observar aquí, porque dice que el fruto viene del griego karpos, que dice que se refiere a un resultado. Y fíjense que algo bien interesante que ustedes estaban compartiendo, bueno, ustedes estaban hablando más de lo que es un árbol y de lo que ahorita decía. Yo he estado interesada en hacerme sembradora de plantas, les cuento. Es un nuevo hobby. Pero estaba observando que la planta, cuando empieza a enfermarse, empieza a ponerse sus hojitas amarillas. Sí, así es. Eso es una clave y empiezan a caerse. Después empieza a dar fruto, pero bien interesante observar que a veces botan unos frutos pequeños, ya amarillos. Sí, así es. Y los botan. O el fruto empieza a llenarse con algunas manchas cafés, que ya no llama la atención. Así es. Ya no es apetecible. Así es. Entonces, me impactaba eso, porque yo cuando estaba leyendo esto, y yo les digo, estoy estudiando un poquito de por ahí en eso, cómo necesitan tres cosas. Necesita del nitrógeno, las plantitas, sí, necesitan del nitrógeno, del potasio y del calcio. Entonces estos tres elementos dan una fuerza a las plantas, ya no les hace falta ninguna cosa, y empiezan a crecer. Ya sus hojas ya no se ponen amarillas, ya su fruto ya no se cae. Así es. Y empiezan a crecer. Pero bien importante, porque estaba viendo que en todas, imagínense, hermanas, tienen que estar en la luz. Amén. No pueden estar en un rincón escondido en donde no haya luz. Tienen que estar en la luz. ¿Qué quiere decir eso para nuestra vida? Que si nosotros queremos dar esos frutos de luz, tenemos que dejar y ser alimentados. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire que eran tres cosas y yo me quedaba, Señor, ¿y nosotros qué somos? Cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos. Entonces, qué interesante observar esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser alimentados. Así es. Porque esas tres cosas a la planta le va a dar fuerza, le va a dar color, le da vida, le hace crecer. Amén. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nos hace crecer, nos da fuerza. Amén. Damos ese fruto. Amén. Ya no esos frutos manchados. Así es. Ya no esos frutos que no son apetecibles. Amén. Entonces, qué maravilloso ver eso, ¿verdad? Yo traía otro poco más de lo que es la verdad, es la justicia, pero ahorita que usted hablaba de eso, del crecimiento y de la luz, venía eso. Amén, así si es. nuestra planta, hablando de una plantita tan insignificante, no la tenemos a la luz, no va a crecer y no va. Así es. Nosotros somos plantas bien significativas para el Padre. Amén. Somos Amén. especiales. Amén. Somos escogidas. Amén. Somos unas plantas que Él quiere que crezcamos y demos muchos frutos. Amén. Por eso hoy te vamos a hacer la invitación. Si tú deseas ser de esas plantas, ábrele el corazón a tu Señor, al Señor Jesús. Aleluya. Decide en tu corazón verdaderamente ser un plantío de Jehová. Amén. Para dar los frutos que Él quiere que demos. Amén. Yo invito a hermana Margarita que ore por la palabra. Amén. Que ore por aquella que tal vez en este momento decidió. Y no Amén. el tal vez, sino que haya decidido. Amén. O volverse a los caminos de Dios. Amén. Que por favor clamen por ellas. En el nombre de Jesús. Y por esta palabra. Porque dice la palabra del Señor que su palabra no regresa vacía. Y que todo pasará, pero su palabra no pasará.
hermana María. Amén. Sí, Padre, en estos momentos, Señor, venimos delante de ti, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces los corazones, cada corazón de tus hijas y de tus hijos, Padre. En este momento, Padre, que esas palabras, sabemos que tu palabra no llega vacía, Padre. Tú harás el cambio en cada una de mis hermanas y aquellas, Padre, que nos están escuchando y que han recibido y que han creído en tu palabra. Sabemos que tú puedes hacer el cambio, Señor, así como tú lo sigues haciendo en nosotras, porque es en tu misericordia, Padre, que esta palabra, Señor, caiga, Padre, y que dé fruto, Señor, a los cuales tú nos has llamado, Señor, que demos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra que se haga viva en cada uno de mis hermanas y mis hermanos, Padre amado. Que aquellas que están escuchando, Señor, que verdaderamente lo tomen en su corazón y lo guarden, Padre, y se pongan activas en cada palabra que han escuchado, Padre, para que tú puedas hacer en cambio en ellas, porque creemos que para ti no hay nada imposible, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú guiándolas en todo momento, Padre. Amén. Gracias. Amén.